No tenía firma visible, solo un nombre a medio borrar, Helen. El periodista, intrigado, llevó la carta a un archivista que dominaba el ruso antiguo. Cuando comenzaron a traducirla, el silencio llenó la habitación. No era una carta militar ni un registro oficial, era una confesión. El texto empezaba con una frase que detuvo el aliento de todos los presentes: amé a quien nunca debía amar. Así comenzó una historia que ni los libros de historia ni los soldados sobrevivientes se habían atrevido a contar. La carta pertenecía a Nikolai Petrov, un soldado soviético de 27 años. Había luchado en la línea más sangrienta del frente oriental y, según los registros, murió heroicamente en la batalla de Stalingrado. Pero su última carta contaba otra verdad. Contaba que, entre la pólvora, el frío y la desesperanza, había conocido a su enemigo más humano, una enfermera alemana. Su nombre, Helen Weiss. Ella no portaba un fusil, sino un vendaje y una mirada que lo desarmó más que cualquier arma. Su historia no nació en un campo de batalla, sino en un hospital improvisado entre ruinas. Nikolai había sido herido por una metralla. Recibió atención de prisioneros alemanes obligados a trabajar en el hospital soviético. Entre ellos, estaba Helen. Él la veía cada mañana pasar con el rostro cubierto y los guantes ensangrentados, cambiando vendajes a soldados que la maldecían. La primera vez que ella habló con él, lo hizo en un ruso torpe: no se mueva, la herida aún está abierta. Él no respondió. La segunda vez, ella le ofreció agua. La tercera, una sonrisa. Y la cuarta, sin decir palabra, él le agradeció con un gesto leve. Desde entonces, algo invisible comenzó a crecer entre ambos. Algo más peligroso que la guerra misma. La carta relataba noches enteras en que Nikolai observaba su silueta entre las sombras, cuando todos dormían. Decía que se odiaba por sentir compasión, pero que su corazón no entendía de uniformes. Cada vez que me cura, me mata un poco más el alma, escribió. Una frase que heló el corazón del periodista al leerla. Con los días, las palabras en esa hoja se volvieron más íntimas, más humanas, más prohibidas. Nikolai le entregó a Helen una pequeña hoja arrancada de su Biblia, con solo 3 palabras: no te olvides. No había promesas de futuro. No podían tenerlas. Solo miedo y silencio compartido entre los escombros. Pero aquella guerra no perdonaba la ternura. Un compañero de Nikolai comenzó a sospechar. Te observo, camarada. No converses con los prisioneros, le dijo una noche. La carta destaca que en ese momento entendió que su vida pendía de un hilo. Si descubren lo que siento, no seré fusilado por el enemigo, sino por los míos. Esa frase era el núcleo del mensaje: el amor, en tiempos de odio, es un acto suicida. Sin embargo, él siguió viéndola, siguió escribiéndole en secreto, escondiendo cada palabra entre las páginas sagradas. Su Biblia se convirtió en el refugio de lo impuro, en el altar de una devoción que no tenía perdón. Helen también se arriesgaba. Un soldado alemán colaborador la vigilaba, convencido de que ayudaba demasiado a los heridos rusos. Una noche, Nikolai la vio llorar en silencio mientras limpiaba una herida mortal en un niño. No sabía que los enemigos también lloran, escribió él. En ese punto de la carta, el periodista hizo una pausa, incapaz de seguir sin tragar saliva. Era imposible continuar sin preguntarse: ¿qué habríamos hecho nosotros en su lugar? ¿Desobedecer el corazón o sobrevivir a costa del alma? Los días se volvieron cada vez más oscuros. Los bombardeos cercaban el hospital. Las enfermeras huían, los heridos se apilaban, y las plegarias se convertían en gemidos. En medio del caos, Nikolai escribió una última línea en la carta: si esta guerra termina, y estas palabras sobreviven, que se sepa que amé en silencio a quien no debía nombrar. Firmó solo con sus iniciales: notario público. Nadie supo si llegó a entregarla. Lo único cierto es que la carta quedó dentro de su Biblia, cerrada, sellada con una mancha de sangre seca. Décadas después, ese mismo rastro fue lo que permitió identificarla entre cientos de objetos olvidados en los archivos militares. El hallazgo se volvió viral cuando la noticia llegó a los periódicos europeos. Algunos lo llamaron traidor, otros, víctima del absurdo. Pero todos coincidieron en algo: el amor de Nikolai y Helen demostró que ni siquiera la guerra puede anular lo humano. El periodista que la encontró concluyó su informe con una frase que resonó en todo el continente: entre las páginas de la fe se escondía el pecado más puro. Él recordaba cada detalle de esa mujer: la trenza rubia cubierta de ceniza, las manos que temblaban mientras cosían heridas imposibles, y esa forma de mirar el mundo con tristeza, sin juzgar. Nikolai empezó a escribirle fragmentos, no cartas completas, solo notas que escondía entre vendas o entre las páginas rasgadas de un libro confiscado. A veces pienso que si toca mis heridas, tal vez también sane mi alma, escribió una noche.
Sabía que, si cualquiera lo descubría, sería fusilado, pero el riesgo no le importaba. La guerra había borrado el futuro y, en ese vacío, ella era lo único real. Helen también había perdido demasiado. Su hermano fue reclutado a la fuerza por el ejército alemán y nunca regresó. Sus padres murieron en un ataque aéreo. Aquella enfermera, obligada a servir al enemigo, solo encontraba refugio en sus pacientes silenciosos. Nikolai fue el único que la miró sin rencor. En su diario, ella escribió una frase que el periodista encontró en otro cuaderno, décadas después: cuidar a un enemigo me enseñó lo que es la humanidad. Sus caminos se cruzaron por casualidad, pero sus almas se reconocieron como si se hubieran estado esperando desde siempre. El hospital se transformó en una isla dentro del infierno. A veces no llegaban suministros por semanas. Los enfermeros robaban vendas de los muertos para curar a los vivos. Los rezos se confundían con los gritos. Aún así, Nikolai y Helen encontraban momentos breves de tregua. Una noche, mientras afuera el cielo se iluminaba de fuego, ella se acercó a su cama y colocó una cruz diminuta de madera en su mano. La encontré entre los escombros, dijo. Él la miró y respondió: quizás pertenecía a alguien que ya encontró paz. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Una semana después, el destino volvió a ponerlos a prueba. Un oficial soviético entró en el hospital buscando desertores y colaboradores. Helen fue interrogada durante horas. Cuando volvió, tenía las manos ensangrentadas y los ojos vacíos. Nikolai la vio y sintió una rabia que no sabía explicar. Era la guerra dentro de la guerra. Esa noche escribió la parte más intensa de su carta: nos ordenan odiar, pero no se puede decretar el odio como si fuera una orden militar. Te miro y me veo, me escucho, me perdono. Era una confesión escrita con la urgencia del que sabe que no hay mañana. Esa línea, los investigadores creen, fue escrita apenas 2 días antes de su muerte. El periodista que descubrió la carta encontró otra pista, una mención a una pequeña cabaña cerca del río Volga. Nikolai escribió que planeaba esconderse allí con Helen durante la noche de Año Nuevo. Si el mundo se acaba mañana, que nos encuentre juntos. Pero la ofensiva del invierno soviético lo arrasó todo. No existen registros oficiales de ese lugar. Aún así, el documento hallado entre los papeles de archivo mencionaba coordenadas aproximadas que, al ser revisadas en la actualidad, muestran solo un bosque cubierto de nieve. Ninguna estructura, ninguna señal. Como si el tiempo hubiera borrado la prueba de su encuentro final. La carta describe que, en los últimos días, Nikolai ya no escribía con tinta, sino con carbón. El papel estaba medio destruido por la humedad, pero todavía se pueden leer frases que hablan de arrepentimiento y deseo de redención. He visto hombres morir por ideales vacíos, y otros matar por miedo. Yo moriré por sentir. Ese tipo de sinceridad no era común entre soldados entrenados para la obediencia. Quizás fue eso lo que volvió su historia tan incómoda para los historiadores. Porque no hablaba de victorias ni de estrategias, sino del único campo de batalla que nadie puede ganar, el del alma. El periodista que halló la Biblia siguió la pista de Helen Wass durante meses. Descubrió que, tras la guerra, fue trasladada a un campo de refugiados en Polonia y, más tarde, liberada por tropas aliadas. Se cambió de nombre, adoptando el apellido de una familia francesa que la acogió. Vivió en silencio, trabajando como enfermera rural hasta su muerte en 1978. Nunca se casó. En su testamento, dejó una caja con objetos personales, un broche, una foto en blanco y negro, y una pequeña cruz de madera idéntica a la que había entregado a Nikolai aquella noche de bombardeo. Nadie entendió su valor hasta que la historia de la carta salió a la luz. El nieto de Nikolai, Alexei Petrov, fue quien reconoció la conexión. Cuando vio la foto en los medios, viajó a Francia para buscar respuestas. Encontró a los descendientes de la familia que había cuidado a Helen y, al mostrarles una copia de la carta, una anciana le entregó un cuaderno viejo. Dentro estaba la traducción al francés de la misma carta. Helen la había guardado toda su vida. Nadie supo cómo había llegado a tenerla, pero estaba escrita con letra femenina, con notas al margen en alemán y en ruso. Era como si ella hubiera querido responderle y cayó toda una vida. El nieto leyó en voz alta una de las frases finales de Helen: si alguna vez alguien encuentra estas palabras, que sepa que no me arrepiento. Amar en la guerra fue mi única forma de sobrevivir. Ese día, Alexei comprendió que su abuelo no había sido un traidor, sino un hombre que luchó por preservar algo más grande que una bandera. La historia que comenzó entre balas y ceniza terminó en un acto de memoria, de reconciliación. Mientras el periodista grababa el testimonio, la Biblia con la carta original fue colocada en una vitrina del Museo Histórico de Varsovia. Miles de visitantes se detenían frente a ella, en silencio.
Algunos lloraban sin saber por qué. Tal vez porque entendían que, detrás de cada uniforme, hay un corazón que alguna vez quiso amar. Esa carta escondida en una Biblia demostró lo que ningún discurso político pudo, que la compasión puede sobrevivir incluso en los lugares donde Dios parece haberse ido. Se dice que la tinta de aquella carta aún tiene un aroma a humo, como si conservase el aliento de una vida que se negó a apagarse. Cada palabra escrita era un pulso, una plegaria, un intento de desafiar el olvido. Y aunque el vidrio del museo la separa del ruido del mundo moderno, hay visitantes que aseguran escuchar algo cuando se acercan demasiado. Un susurro apenas audible, como si el propio Nikolái repitiera, una vez más, aquellas 3 palabras que marcaron su destino: no te olvides. Alexei Petrov, el nieto de Nikolái, comenzó a grabar un documental sobre su investigación. Su objetivo no era solo contar la historia, sino reconciliar las 2 mitades de su herencia personal, el abuelo soldado soviético y la mujer que había amado al enemigo. En su travesía entrevistó a veteranos, hijos de médicos, monjas que habían trabajado como enfermeras de guerra, y hasta a descendientes de algunos prisioneros alemanes. Todos coincidieron en algo: la guerra separa cuerpos, pero mezcla almas. Uno de los testimonios más impactantes fue el de un anciano militar que dijo: yo también conocí a alguien del otro lado. No lo dije nunca, porque en la guerra el silencio es la única forma de sobrevivir. Mientras filmaba, Alexei volvió al mismo edificio donde la carta había sido encontrada. Era un hospital abandonado, sus pasillos cubiertos por el polvo y el eco. Entró con una linterna y el sonido de sus pasos resonó entre las paredes. En una esquina, todavía colgaba una cruz oxidada. El aire olía a humedad y a memoria. Sobre una mesa rota encontró fragmentos de vendas, botones, restos de etiquetas de medicinas. Todo parecía igual que en la carta. En ese instante, sintió que su abuelo aún estaba allí, esperándolo. Se arrodilló y susurró las mismas palabras que había leído en la carta: amé a quien nunca debía amar. Fue la única confesión que necesitó hacer en toda su vida. De regreso a su hotel, Alexei revisó una nota del museo: la Biblia sería trasladada a Moscú para una exposición temporal. Decidió acompañarla. En el viaje, se permitió leer una y otra vez la carta completa. Cada párrafo lo hacía imaginar la escena entre Nikolái y Helen. Se veía a sí mismo en ellos, en su inocencia, en sus miedos, en esa necesidad humana de aferrarse a la ternura aunque el mundo se desmorone. Aquella noche, mientras el tren cruzaba las llanuras cubiertas de nieve, pensó que tal vez el amor de su abuelo sobrevivió precisamente porque nunca fue cumplido, porque lo imposible, al no consumarse, se vuelve eterno. Cuando el documental fue estrenado, las reacciones fueron intensas. Algunos lo acusaron de romantizar la traición, otros lo felicitaron por rescatar una historia que devolvía humanidad a un tiempo dominado por el odio. Lo cierto es que el público no podía mirar esa carta sin sentir algo profundo. Era como si cada palabra escrita por Nikolái desafiara el paso del tiempo. El propio Alexei explicó en una entrevista: mi abuelo murió 2 veces. Primero cuando cayó en la guerra, y después cuando la historia quiso borrarlo. Esta carta lo trajo de vuelta. Años después, la carta fue digitalizada para preservarla. Los expertos en documentos antiguos descubrieron una curiosidad: bajo la tinta negra había trazos más tenues, como si Nikolái hubiera comenzado a escribir otra carta antes de esta. Usaron filtros de luz ultravioleta y, con el tiempo, lograron leer algunas palabras escondidas. No era un mensaje dirigido a Helen, era una oración. Decía: Dios, si este amor es pecado, entonces preferiría el infierno antes que negarlo. Esa frase provocó un debate entre teólogos e historiadores. Algunos la consideraron una muestra de desesperación, otros, de fe pura. Pero nadie pudo negar que contenía la valentía de un hombre que decidió sentir antes que obedecer. El museo aprovechó el hallazgo para inaugurar una exposición titulada Cartas que sobrevivieron al fuego. En una de las vitrinas, junto a otras confesiones de soldados de distintas naciones, reposaba la Biblia abierta y la carta dentro. En la pared, con letras sencillas, figuraba una cita de Nikolái: si el odio fue la orden, amar fue mi rebelión. Cada visitante podía tomar auriculares y escuchar la narración de la carta. Las grabaciones, traducidas al alemán, al ruso y al francés, hacían que las voces parecieran susurrar desde dentro del vidrio. Muchas personas salían del museo en silencio, sin poder explicar por qué esa historia les había afectado tanto. Una noche, ya cerrada la exposición, una guardia de seguridad juró haber visto algo. Dijo que mientras hacía su ronda, sintió un perfume leve a madera y cera, y escuchó un murmullo. Pensó que era el viento, pero al acercarse a la vitrina juró haber oído una voz masculina diciendo: gracias. Desde entonces,
Los trabajadores del museo dejan una pequeña flor blanca junto a la Biblia cada semana. Nadie sabe quién comenzó con ese gesto, pero se volvió tradición. Décadas después, cuando Alexei murió, su hija escribió una última carta que hoy acompaña la exposición. Dice: mi padre dedicó su vida a probar que el amor es siempre más fuerte que la guerra. Nunca conoció a su abuelo, pero lo escuchaba todas las noches cuando abría la Biblia. No con los oídos, sino con el corazón. Esa carta se guarda ahora detrás del documento original, formando un puente entre generaciones, uniendo a los que amaron en distintos tiempos pero con la misma intensidad. Hoy, quienes visitan el museo sienten que no están frente a un simple objeto antiguo, sino ante una historia viva, porque, al final, esa carta escondida en una Biblia no fue solo un testimonio del pasado, sino un recordatorio del presente, un recordatorio de que las guerras pueden silenciar voces, pero no sentimientos, y que incluso el amor escondido, el prohibido, puede cambiar la forma en que recordamos la historia. En la última escena del documental, una voz en off repite las palabras de Nikolai: mientras la cámara se aleja lentamente de la vitrina, el mundo me enseñó a odiar, pero mi corazón se negó a obedecer. Y ahí queda, suspendido en el aire, el eco de un amor que sobrevivió al tiempo, al fuego y al olvido. Porque hay historias que no necesitan vencedores ni vencidos, solo testigos. En 2023, una profesora de historia de Berlín, llamada Clara Hoffman, decidió llevar la historia al aula. Reunió a sus alumnos y colocó una imagen ampliada de la carta en el proyector. Les pidió que leyeran en voz alta las líneas más intensas y que escribieran lo que, en su opinión, quiso decir Nikolai al confesar su amor por una enfermera enemiga. Las respuestas fueron tan diversas como sinceras. Uno de los estudiantes escribió: quizás amó porque no tenía nada que perder. Otro respondió: el amor fue su forma de venganza contra el odio. Clara sonrió y concluyó la clase con una frase que haría eco: la guerra termina cuando alguien decide no seguir el guión. El ejercicio se viralizó en redes sociales. Jóvenes de distintos países comenzaron a visitar el museo o a descargar la imagen digital de la carta. Algunos la imprimían para guardarla como símbolo, otros la analizaban como si fuera un poema. Pronto surgieron canciones, cortometrajes y obras de teatro inspiradas en la historia. Lo que antes había sido un secreto escondido entre dos personas se convirtió en un legado compartido por millones. El nieto de Alexei, ahora adulto, recibió una invitación para hablar en una conferencia sobre memoria histórica. En su discurso dijo: mi bisabuelo escribió una carta a escondidas. Hoy, millones de personas leen en voz alta esas mismas palabras. Él quería ser olvidado, pero su silencio se volvió inmortal. El público aplaudió en pie. Entre los asistentes, había descendientes de antiguos soldados alemanes, rusos y hasta polacos. Nadie hablaba de bandos ni de ideologías. Todos miraban la proyección de aquella carta con los ojos humedecidos, como si cada palabra borrara un poco del odio heredado. Al final del acto, un grupo de jóvenes dejó flores blancas frente a una réplica de la Biblia original. No lo hacían por religión ni por ritual. Lo hacían porque entendían que aquel gesto representaba lo que Helen había hecho tantos años atrás: cuidar una herida que no se podía ver. En una entrevista posterior, uno de los organizadores confesó algo sorprendente. Dijo que, durante el montaje del evento, encontraron una grabación inédita del documental original de Alexei. En esa cinta, se escuchaba una parte de la entrevista que nunca se publicó. Alexei contaba que, poco antes de morir, soñó con su abuelo. En el sueño, Nikolai estaba sentado junto a un río, el mismo río Volga, con la Biblia a su lado. Le dijo algo que nunca olvidó: no quiero que me recuerden por lo que hice, sino por lo que sentí. Esa frase fue incluida como cierre del nuevo documental que se publicó en plataformas digitales. En pocas horas, millones de personas lo vieron. Los comentarios eran todos semejantes: gracias por recordarnos que todavía somos humanos. En la última parte del documental, la cámara mostraba la Biblia abierta. El narrador decía que, en su interior, aún se conservaban 3 flores secas. Nadie sabía quién las puso. Los análisis mostraron que no pertenecían a Rusia ni a Alemania, sino a Francia. Probablemente, Helen las guardó durante su exilio. Esas flores permanecen apretadas entre las páginas, como si intentaran no soltarse. A simple vista, parecen insignificantes, pero bajo el microscopio conservan fragmentos de polvo que, según los científicos, provienen del mismo suelo de Stalingrado. Era el ciclo cerrado de 2 vidas que el destino unió solo por un instante, pero cuyo amor resistió generaciones. Hoy, el museo que alberga la carta recibe visitantes de todos los continentes. Algunos vienen por curiosidad, otros, por necesidad emocional.
En las paredes, se proyectan testimonios de soldados contemporáneos que hablan de perdón, reconciliación y esperanza. Uno de ellos, de Ucrania, dijo que había escrito una carta a su enemigo inspirándose en la historia de Nikolai y Helen. Quise odiarlo, pero terminé agradecido de seguir vivo. Quizás, si él también tiene familia, entenderá. Ese testimonio fue colocado al lado del documento original, recordando que las guerras cambian de nombre, pero las emociones que las atraviesan siguen siendo las mismas. Hay quienes aseguran que el amor de Nikolai y Helen no fue una excepción, sino un secreto común en todos los conflictos. La diferencia es que su historia sobrevivió porque alguien tuvo el valor de escribirla. Su carta no cambió el curso de la guerra, pero cambió el significado que muchos le daban a la palabra enemigo. Hoy, cada vez que un visitante se detiene frente a la vitrina, ve su propio reflejo en el vidrio y se pregunta qué habría hecho en su lugar. Y en ese silencio incómodo, quizás, empieza a comprender que los verdaderos héroes no son los que disparan, sino los que se atreven a sentir. El escritor que preparó la última exposición del museo escribió en el catálogo un epílogo final: no existe monumento más poderoso que una carta escrita con amor. En la ceremonia de clausura, la nieta de Helen, que hasta entonces había permanecido en el anonimato, envió un mensaje desde Francia. Decía: mi abuela no hablaba de la guerra, pero siempre decía que hubo un hombre que le enseñó a no tener miedo. Creo que era él. Durante un instante, el auditorio entero guardó silencio. Algunos juraron ver, entre los reflejos de las luces, la figura borrosa de una cruz de madera iluminada. Era como si, incluso después de tanto tiempo, Nikolai y Helen aún velaran uno por el otro, desde donde quiera que estuvieran. El narrador del documental cierra la historia con una última reflexión: en la guerra, todos pierden algo, pero quien ama, aunque sea en secreto, gana la eternidad. Y así, con esa frase, la pantalla se funde en negro. Lo único que queda es el sonido del viento helado del este, el mismo que un día golpeó las ruinas de Stalingrado, y que todavía parece llevar consigo el susurro más antiguo del mundo, el eco de un amor que se negó a morir. Cuando llegó al museo, el aire era denso, silencioso. Las luces del recinto titilaban, y un guardia la condujo hasta la sala principal. La Biblia estaba allí, abierta en la misma página donde Nikolai había escondido la carta. Eva se acercó lentamente, observando las palabras a través del vidrio. Por un instante, creyó distinguir manchas nuevas sobre el papel, como si la tinta hubiera respirado. Cerró los ojos, y en ese momento sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El museo estaba vacío, pero escuchó un eco suave, un murmullo casi imperceptible. Le pareció que alguien, muy cerca, susurraba en ruso: «Recuerda lo que escribí». Eva dio un paso atrás, pero no se movió más. Había ido buscando una historia, y lo que encontró fue una presencia. Esa noche decidió quedarse para observar la exposición después del cierre. Pidió permiso al guardia y colocó su grabadora sobre el escritorio. La sala quedó en penumbra, iluminada solo por la luz tenue de una lámpara que vibraba al ritmo del viento. Eva comenzó a hablar para sí misma, registrando sus impresiones. Dicen que las guerras terminan cuando el último recuerdo se apaga. Tal vez esta carta existe para que no olvidemos, no solo lo que pasó, sino lo que aún podemos sentir. Cada palabra resonaba en el vacío, y en medio de ese eco, el sonido más pequeño, una hoja moviéndose dentro del vidrio, la hizo voltear. No era posible, pero algo en la carta parecía haberse desplazado unos milímetros. Eva acercó su rostro al cristal y juró ver una línea escrita que no estaba antes: «Gracias por seguir leyendo». El guardia encendió las luces de repente, y el hechizo se rompió. Cuando ella quiso mostrarle lo que había visto, la carta estaba exactamente igual que antes. Pensó que el cansancio le jugaba una mala pasada. Aún así, la experiencia la marcó. Esa noche, al llegar a casa, tomó su computadora y escribió su artículo de una sola vez, como si las palabras fluyeran sin esfuerzo. Lo tituló: «Las cartas que nos escriben desde el silencio». Su texto no hablaba solo de Nikolai o de Helen, sino de todos los amores imposibles que el tiempo había obligado a callar. Describió cómo esa historia era, en el fondo, una promesa de humanidad, una advertencia para las nuevas generaciones. Al publicarlo, las redes estallaron. Miles de personas comenzaron a compartir fragmentos del artículo junto a la imagen de la Biblia. Como había ocurrido décadas atrás, la historia volvió a renacer. En los días siguientes, el museo se llenó otra vez. Visitantes dejaban cartas escritas a mano, pidiendo perdón, agradeciendo, o simplemente hablando con los que ya no estaban. Algunos decían que al leer la historia se habían animado a reconciliarse con familiares con los que no hablaban hacía años.
Otros contaban que se habían atrevido a escribir su propia carta de amor después de años de silencio. Era como si la carta de Nikolai hubiera despertado algo dormido en la humanidad entera. Eva fue invitada a televisión, donde presentó su hallazgo de manera calmada, pero con una emoción contenida. No sé si lo que escuché fue real. Solo sé que hay palabras que no mueren, solo esperan ser oídas de nuevo. En paralelo, los investigadores descubrieron nuevos detalles sobre el contexto en que fue escrita la carta original. Los documentos desclasificados del ejército soviético revelaron que Nikolai había sido considerado desertor poco antes de su desaparición. Sin embargo, no existía registro de ejecución ni de encarcelamiento. Esa ausencia cronológica generó teorías. Algunos creían que había logrado escapar, otros que fue enterrado bajo la nieve sin identificación. El hallazgo más sorprendente fue una lista de evacuación médica que mencionaba a una enfermera extranjera bajo el nombre de Helena W. Nadie había conectado ese dato antes. Los historiadores comenzaron a sospechar que ambos lograron huir juntos en los últimos días del sitio de Stalingrado. Esa posibilidad lo cambió todo. De pronto, la historia de un amor trágico se transformó en la historia de una huida, una esperanza. ¿Y si Nikolai no murió en combate? ¿Y si ambos lograron encontrar un pequeño refugio donde fueron libres aunque fuera por un instante? Los noticieros comenzaron a repetir el nuevo hallazgo. Los periódicos titulaban: la carta tenía un segundo final. Las redes sociales se inundaron con mensajes de admiración. Ellos no solo amaron en secreto, escribió alguien, también sobrevivieron con dignidad. El museo decidió montar una nueva sección para exponer las pruebas recientes. En el centro, una proyección mostraba las palabras de la carta mientras de fondo se escuchaban sonidos de viento y campanas lejanas. Eva asistió a la inauguración. Al mirar la misma Biblia, pensó en la primera vez que la vio y en cómo había cambiado su vida. Cuando todos se retiraron, ella se quedó sola frente a la vitrina. Durante unos segundos, creyó sentir una calma intensa, una presencia cálida. Entonces comprendió lo esencial, que la carta nunca fue solamente sobre amor romántico, sino sobre compasión, sobre reconocer la humanidad incluso en el enemigo. Y al pensarlo, susurra la misma frase que Nikolai escribió: te miro y me perdono. El curador del museo se acercó y le preguntó en voz baja si hablaba sola. Ella sonrió y respondió: no, escucho. Nadie entendió su respuesta, pero mientras las luces se apagaban y el eco de los pasos desaparecía en el pasillo, la Biblia seguía ahí, silenciosa y eterna, guardando entre sus páginas el testimonio de un amor que venció a la guerra, al tiempo y al olvido.